Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros es para contaros de Juan Muñoz, que este año habría cumplido 70 años. Es simplemente un ser excepcional que todavía lo recordamos. Yo estaba estudiando en Altea en 2001 cuando murió con 48 años de un aneurisma aórtico, algo totalmente inesperado en una persona que estaba totalmente en el cenit de su carrera. Había empezado en 1984 con una exposición en Madrid en una galería con la que luego discutió, pero siguieron siendo amigos. Su ascenso fue simplemente meteórico, porque eso era tan artista excepcional que simplemente pues fue cuando irrumpió en la escena. Él se había ido en los años 70 a Londres. Primero estuvo en una escuela y después en otra de diseño y fine art, y después allí conoció a su mujer, Cristina Iglesias, con la que tuvo dos hijas, y después consiguieron ambos en la Pratt de Nueva York una beca que era, y también a Fulbright, una beca que era muy elitista, o sea, tuvo un rodaje de lujo. Luego volvió a España y bueno, su irrupción fue meteórica, o sea, nada de tiempo estaba promocionadísimo, en nada de tiempo él trabajaba mucho, bueno, hizo muchísimo grabado. En Londres, él dice que es que necesitaba salir del país. Este año habría cumplido 70 años, como os he dicho. En Londres, ya me están llamando, en Londres él se ayudó, a, él se ayudó con un restaurante italiano, hacía de camarero ocasional como cualquier otro estudiante que necesitaba dinero. Él y su hermano. Bueno, cuando volvió aquí a España después de ese rodaje de lujo, él simplemente sorprendió a todo el mundo porque él trabajaba en un arte figurativo, pero un arte figurativo donde la realidad y la ficción, él era también, en el tiempo que no hacía escultura, se dedicaba a hacer composiciones musicales, hizo grabaciones con artistas, era también grabador. Yo no sé por qué a los escultores nos gusta mucho el grabado. Eso es algo que siempre ha estado ahí. No sé qué puedo contaros de su vida, que era el segundo hijo de 7 hermanos. Dice que su madre le contó que había donado su cuerpo a la ciencia, pero todo menos los ojos cuando falleciera, porque decía que los ojos eran para el amor, para el pecado, que él lo entendía perfectamente. Él dice que hay dos cosas que le gustaría representar, pero que no se pueden representar porque son muy complicadas. Uno de ellos es la muerte, otro de ellos es el presente, y dice que los representa por ausencia. No sé, era una persona, él dice que el hombre moderno, que él podía estar al lado de alguien en el metro y era que tenía más vínculo, más familiaridad con cualquiera de sus piezas que con una persona que estaba al lado del metro, porque el hombre moderno es un hombre que no quiere nada, o sea, que no quiere nada con los demás, que no quiere vínculo. Bueno, él en un momento determinado, en los 90, él había empezado en el 84 a exponer, pero en el 90 ya empieza a hacer instalaciones que interactúan con el espectador, se crean unas narraciones muy particulares. En esta exposición de la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid se han rehabilitado algunas obras, porque este señor es muy cotizado a nivel internacional. Se ha rehabilitado una trapecista que se llamaba Miss Lala, que era del siglo XIX, y no me acuerdo qué eh, pintor famoso la pintó, que era una trapecista que se sostenía con una argolla en los dientes, sostenía todo su cuerpo en el vacío. Él tiene también unos chinos que sonríen, y él encontró en una tienda de antigüedades un molde de estas figuras, y de pronto fabricó 30, esas tres, bueno, de este molde de la mujer, de la contorsionista, de la trapecista, han tenido que rehabilitarlo, está en Düsseldorf y se ha rehabilitado para esta exposición. Después de los moldes de los chinos, me parece que eran 30, pero 3 fueron donados no sé dónde. Casi todas las obras vienen de algún lugar, porque este señor, su hija ha sido la que ha organizado todo, ha conformado a su mujer, también ha ayudado a conformar todo este homenaje. Él ya se le había hecho retrospectiva en el Reina Sofía. Este señor ha sido, no sé cómo decirlo, reconocidísimo en tiempo récord. O sea, nada de tiempo, tenía un currículum de Bienal de Venecia, yo qué sé, todos sitios. De hecho, él expuso en la Tate Modern Gallery eh, su, su, su ¿cómo se dice? Su comisario era Todolí, y Todolí después lo hicieron
hicieron un agujero en el techo. Entonces, él murió cuando estaba exponiendo o antes de inaugurar la exposición. Y de hecho, el mismo Blair fue a su entierro. Yo, que vengo de escultura, estaba en Altea haciendo Bellas Artes en 2001 y fue una conmoción, porque en Altea tenemos también una hermana suya, tiene una tienda de hacer chales con sedas naturales. Ella confecciona totalmente el tejido, te hace lo que quiera, del color que quiera, de la textura que quiera, que suele comprar en Italia, una persona refinadísima. Entonces hablábamos con ella porque a nosotros nos dejó totalmente sorprendido el que una persona de 48 años, yo que sé, es como los mitos que mueren jóvenes, era un hombre fortachón, era un hombre que le encantaba los trileros, los trucos de magia, no sé, era una persona que le gustaba mucho el asombro, ¿no? El asombro en fin, voy a ver si lo cuento. Bueno, pues hay ahora mismo una exposición en la Sala 31 de la Comunidad de Madrid que estará desde el 14 de febrero hasta el 11 de junio, pero a su vez va a haber una segunda exposición homenajeando a este señor que, por ejemplo, en esta exposición aparecen sus enanos que recuerdan a los enanos de Velázquez, y dice que una vez estaba en un paso de cebra cuando había confeccionado ya esculturas de enanos, y dice que tenía un sentimiento de culpa horroroso cuando miraba a los enanos. Le hace también, yo qué sé, como los suelos barrocos, confecciona una especie de ¿cómo se dice? De fantasía, de dibujo de fantasía, que es, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Eh, bueno, quiero decir que él utiliza mucho las instalaciones, él utiliza sus piezas son, aunque son figurativas, son especiales. Todas estas muertes de risa, como en el caso de los chinos, no sabemos de qué se rían, pero todos están en grupo interactuando y el espectador también interactúa con ellos. Todo lo que él hace es fascinante, desde la enana que se mira al espejo. Él fue él era muy culto y sentía muchísima fascinación por Borges, pero también por un italiano que ahora no me acuerdo cómo se llama. Hoy es el día de no me acuerdo lo que se llama. Bueno, esta exposición que va a estar en Alcalá hasta el 11 de junio rinde homenaje, o sea, homenajea y reconoce al escultor Juan Muñoz, uno de los artistas, era el segundo de 7 hermanos, como he dicho, madrileños, uno de los artistas europeos más importantes del siglo XX. Está comisariado por Manuel Segade. Manuel Segade seguramente, él lleva una sala en Móstoles, pero seguramente va a ser el que va a dirigir el Reina Sofía, el que va a sustituir al actual director que ha dimitido. Bueno, la maestra se celebra en su Madrid natal los 70 años del nacimiento del escultor Juan Muñoz, que nace en 1953 y muere en Ibiza en 2001. En la década, una cosa con las niñas pequeñas. Bueno, en la década de 1970 el artista viaja a Inglaterra, donde estudia para estudiar en el Creighton College y más tarde en el Central School of Art and Design. En 1982 se desplaza a Estados Unidos, a Nueva York, para completar una beca que le han concedido a él y a su mujer, a la cual he conocido allí en Inglaterra, que es la Pratt, que es una beca muy prestigiosa, Pratt Center, New York. Y es a inicio de los 90 cuando empieza a crear, no, es en el 84 cuando hace la primera exposición, pero es a principios de los 90 cuando empieza a crear obras de carácter narrativo, instalaciones que rompen totalmente con lo que era la tradición escultórica española, de la escultura tradicional. Ya se hacían instalaciones desde los años 60, pero en nuestro país no era demasiada. Bueno, hay obras destacadas en las instalaciones, que son figuras. Él hace el tamaño humano, pero lo hace como un 20% más pequeño. O sea, son figuras figurativos, pero en un tamaño menor al natural, un 20%, que están distribuidas en ambientes tanto cerrados como abiertos. La composición es muy bonita. Él mismo decía que cuando hacía una exposición, hasta el último momento no sabía cómo iban a ir las piezas. Yo eso lo entiendo perfectamente porque yo qué sé, la composición, lo mismo que la composición de un cuadro es muy definitiva, la composición espacial, él le llamaban el poeta del espacio. La composición espacial es muy, o sea, condena las piezas, condena la exposición o la ensalza, por eso no son fáciles. Bueno, en su figura, él era daltónico, y entonces sus figuras son grisáceas. Él trabaja mucho el papel maché, él trabaja mucho la resina, que son muy tóxicas, él trabaja muchísimo también el plomo, el bronce y
o el color, la cera. Él utiliza elementos como el papel maché, lo he dicho. Bueno, en el año 2000 le otorgan el Premio Nacional de Arte. Él fue como un coheteol, o sea, él fue a la velocidad de la luz en cuestiones de currículum y de promoción. Todo el mundo lo quería tener. Bueno, la Sala Alcalá 31 de Madrid, como os he dicho, ha inaugurado una de las dos muestras que van a tener lugar con motivo de los 70 años de Juan Muñoz, madrileño, que muere prematuramente a los 48 años en la cima total de su carrera. En el apartamento de Londres, cuando él está preparando una exposición en la Tate Modern Gallery, en ese apartamento donde vive, mientras que prepara el Double Bind para la sala de turbinas de la Tate Modern, tiene en la pared pegado un cartel de Scarface de Al Pacino, que está ensangrentado, pistola en mano. Entonces le pega un post-it. Él interviene en la imagen colocando la cara un post-it con una cita de una rusa que se llama Anna Imatova. Dice: "Everything I see will live me". Todo lo que veo me sobrevivirá. ¡Qué bonito! Aquella muestra de la Tate se convierte en su testamento artístico, porque él muere antes de la inauguración. Yo creo que antes de la inauguración. Además hicieron una cosa muy revolucionaria porque, como os he dicho antes, abrieron en el piso de arriba un techo. Entonces las figuras están mirando, estás viendo la exposición y te están mirando desde arriba. Es una composición muy osada, y eso hizo... Todolí dice que él nunca se relacionaba con las personas con las que comisariaba, pero en este caso dice que no se pudo dejar de rendir a su genialidad, y se hizo amigo de él. De hecho, él, después de esta exposición, lo hicieron director de la Tate Modern Gallery a Todolí. Bueno, después de la inauguración fallece en Ibiza a los 48 años a causa de un aneurisma de aorta. Muere prematuramente, totalmente en plenitud de facultades, en pleno éxito, en la cima de la carrera, cuando el mundo del arte se rinde a sus pies, ante su talento. Bueno, en 1984 realiza, como os he dicho, una primera exposición individual en la Galería Fernando Vijalde de Madrid. Después ellos dos discuten, pero bueno, después acaban siendo amigos. Pero él ya no va a exponer en esa sala. En 17 años desarrolla una sólida y coherente carrera. Su vida se apaga cuando más brilla. El 17 de junio de este año tendría 70 años. Por eso se le hace este homenaje. Van a ser 2 exposiciones en Madrid. Para conmemorar se ha organizado una doble exposición comisariada por Manuel Segade. La primera, que es el que va a ir de director al Reina Sofía, está en todas las quinielas. Director del Centro de Arte de 2 de mayo de Móstoles, y la primera fue inaugurada ayer en la Sala Alcalá 31. Bueno, ayer no, estamos a 19, hace 5 días. Alcalá 31. La Sala Alcalá 31 es espectacular porque le han sacado partido a esa ventanal que han colgado a la trapecista, colgada con la que la han restaurado la Comunidad de Madrid. Bueno, reúne hasta el 11 de junio la producción de su última década, la más reconocida. La segunda exposición se abre el mismo día de su 70 aniversario, cumpleaños, en el Museo de Móstoles, con sus primeros trabajos, sus trabajos iniciales, que fueron muy interesantes también. Él no tiene desperdicio. A mí todo lo que he visto me encanta. La muestra y ha venido piezas de todo el mundo, La muestra es una instalación de instalaciones donde aparecen todas las obsesiones de Juan Muñoz, que son la magia, la ilusión, el engaño, las trampas, los trucos, los trileros, el teatro, el circo, el barroco, el trespantojo, los ventrílocos, los naipes, el juego de azar, los espejos, yo qué sé, los balcones, yo qué sé, tipo Mies van der Rohe, los suelos ópticos. Sí, laberinto, no me salía la palabra. Él crea unos suelos que son ópticos, como el op art, muy del barroco, que son también un poco laberínticos, que te fascinan y te marean. Bueno, le interesa todos los límites entre la realidad y la ficción, como buen artista. La sala de Alcalá 31 le viene como anillo al dedo, dado las características de este espacio y dado la obra de Juan Muñoz. La exposición recibe al visitante con una pieza que se ha visto poco, que son 2 centinelas. Todo esto lo he puesto en el blog, sobre el suelo óptico, que es una pieza que es de 1999, de la colección Meana La Rusea, porque todas estas piezas pertenecen a colecciones privadas. Él era un grandísimo lector de Borges y recrea un teatro de sombra, luz y sombra. Recupera los suelos de los palacios barrocos que os he dicho antes, que son un poco
op art y laberínticos. Están a mitad de camino entre unas cosas y otras. Los suelos barrocos romanos, en una historia basada en uno de sus libros favoritos, que es El desierto de los tártaros, que es de Dino Bucciati. Bueno, el recorrido de esta exposición le lleva a los tigres con él. Por favor, quien esté en Madrid, que nos lo cuente. Lleva hasta una de sus primeras piezas icónicas de enanas, que son Sara con vestido azul, de las enanas. Las nanas, que llama él, de la colección de Juan Bares. Todos vienen de colecciones. Sara, se revalorizan, porque todos se hacen, ¿cómo se dice?, catálogos razonados, y entonces, claro, todas estas piezas privadas vuelven a salir en catálogo. Después, Sara y George está presente en la obra de muestras que son enanos, que son reminiscencias velazqueñas, de bufones de Velázquez. Son una tradición muy española, son personajes con una grandísima dignidad. Y es como lo que os he contado antes, que un día está en un semáforo, se encuentra un enano y tenía un remordimiento, un sentimiento de culpa, para que cuando iba a cruzar la calle no sabía ni dónde mirar. Él tiene sensación de culpas y se desata el carácter lúdico, teatral, mágico, político de la obra de Juan Muñoz, que ejerce como maestro de ceremonia de la exposición del circo en 3 pistas. Bueno, él incluye a los espectadores, claro, en el momento que hace una instalación está incluyendo a los espectadores como parte del espectáculo. Un circo en el que hay chinos, que hay enanos. Hoy no sería políticamente correcto esta exposición, pero Juan Muñoz nunca quiso ser políticamente correcto, siempre anheló la libertad de expresión. Hoy todo es objetable, todo. Si se hubiera puesto con lo de los chinos, hubieran dicho, estamos racistas. Era sobre todo una persona muy creativa. En su trabajo tiene un papel muy importante los accidentes. Siempre tiene una parte siniestra, pero también otra que emociona. Cuelga de la pared un barco varado cuyo motor no funciona. En la sala de arriba, un coche accidentado que por la parte de atrás tiene casas, tiene como una ciudad por la parte de dentro, tiene como un laberinto arquitectónico. Es que él estuvo estudiando arquitectura, los laberintos de Piranesi, que formó parte de una instalación en Santa Fe. Él ha expuesto en Estados Unidos. El universo expuso, pobre hombre, murió hace 22 años. El universo de Juan Muñoz está poblado de tentetiesos que son preciosísimos, que son vigilantes, tambores silenciados, personajes enrollados en ¿cómo se llaman? Alfombras orientales. No sabemos si quieren esconderse o están pensando en desenrollarse. Después tiene balcones interiores a los que nadie puede asomarse, columnas que están retorcidas, de terracota, creadas por una casa, parece de mierda, de roe, personajes que se metamorfosean en persianas o que están sentados en sillas colgadas. Esa es preciosa, en la pared. Todo esto está puesto y me ha costado trabajo, porque no había forma de copiarlo, y a punto de caerse. Bueno, vitrinas que semejan gabinetes de curiosidades decimonónicas, que encierran objetos para el baño, pero también fetiches para el placer. Bueno, tiene figuras de resina que son escalas humanas, pero un 20% más pequeño. Juan era daltónico, por lo cual sus piezas son todas grises, la mayoría, son como grisáceas. Las piezas más destacadas que ocupa el espacio que ocupa el espacio central, como os he dicho, restaurada para la ocasión, para la Comunidad de Madrid, que está en Düsseldorf, es Miss La La La. Bueno, que en esta pieza la dedicó el artista cuando le hicieron la retrospectiva en el Reina Sofía, o en el Palacio de Velázquez, en el Retiro, 1996. Hoy es propiedad de un museo de Düsseldorf y es una instalación de 27 de sus célebres chinos, pero que son personajes con rasgos asiáticos. Siempre se ríen, nunca sabemos de qué se están riendo. Todos tienen el mismo rostro, el mismo rictus, son como inquietantes, están sacados de un mismo molde que descubrió en una tienda de antigüedades. Sus cuerpos tienen posturas y expresiones totalmente distintas, aunque tienen todos el mismo gesto de cara. Originalmente eran 30, como os he dicho antes, pero Juan Muñoz donó 3 de los chinos que se ríen. Esta segunda vez que se exhiben en Madrid. Y si subes la cabeza te encuentras del techo con las cordas a la boca, que de 1997. A priori es una figura inquietante, pero se trata de Miss Lala, que era una célebre trapecista del siglo XIX, a la que se sujetaba por una argollita, como os he dicho, que Degas la pintaba. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.